Se observa en el esquema una situación en la cual tenemos una masa que describe un movimiento circular uniforme. ¿Qué sucede? La figura de la situación, y bueno, por lo tanto la figura que representa la situación física es esta. Y esta la puse como ejemplo nada más. Supongamos un sistema mecánico, un motor gira hasta que puede hacer rotar y que describa un movimiento circular una masa, ¿no? La masa va a tener una velocidad tangencial, pero la idea ¿cuál es? La idea es que quede claro que acá existe un hilo y este hilo queda tenso y este hilo es el que proporciona la fuerza que se denomina centrípeta, porque en cualquier punto que esté, en cualquier punto de la trayectoria circular, se le va a estar ejerciendo a la masa para que describa un movimiento circular una fuerza denominada fuerza centrípeta. El nombre lo dice todo, es una fuerza que apunta siempre hacia el centro de giro. ¿Qué quiere decir? Que si esta trayectoria es horizontal, si esta trayectoria es horizontal, va a tener que existir una fuerza centrípeta que permita que la partícula ejecute un movimiento circular. Ahora tenemos la tensión del hilo. Tenemos acá la tensión del hilo. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos componentes. Tenemos el peso, la tensión del hilo en Y y la tensión del hilo en X. Este vector, ¿qué quiero decir? La fuerza centrípeta acá viene proporcionada por la tensión del hilo y el hilo es visible. Ahora, acá no hay algo visible que uno diga proporciona la fuerza centrípeta a un hilo. Lo que proporciona la fuerza centrípeta es la componente de la tensión del hilo en el eje de las X, porque está en el eje horizontal. Estos vectores de color rojo corresponden a la velocidad tangencial en cada punto que se va encontrando a medida que describe dicha circunferencia. ¿Y qué sucede? Que si existe una fuerza centrípeta, que en este caso es la componente de la tensión en el eje X, va a existir una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque fuerza neta es igual a masa por aceleración, la ley fundamental de la dinámica. En este caso, fuerza centrípeta también es igual a masa por aceleración, pero aceleración centrípeta. Acá es una aceleración lineal o traslacional o tangencial, pero acá en esta es una aceleración que tiene una característica de estar dirigida con un sentido siempre hacia el centro de giro. Esta fuerza centrípeta y esta aceleración centrípeta lo que producen es el cambio en la dirección del vector velocidad. El vector velocidad posee siempre el mismo módulo. Solo lo voy a poner como ejemplo. 6 metros por segundo, 6 metros por segundo. Esto es nada más que un ejemplo. 6 metros por segundo. El módulo permanece constante.
porque esta fuerza y esta aceleración son perpendiculares al vector velocidad tangencial. Por lo tanto, si es perpendicular, no puede de ninguna manera modificar el módulo del vector, solo puede modificar la dirección del vector. Para que se modifique el módulo y aumente este 6 metros por segundo, tiene que existir una aceleración tangencial, o sea, en la misma dirección y sentido que la velocidad. Sucede que si acá tenemos 30 grados, acá también tenemos 30 grados, a este vector componente de la tensión en el eje X podemos trasladarlo como cateto opuesto y cateto adyacente. Por lo tanto, podemos plantear que, un poquito aparte, la tangente de 30 grados es cateto opuesto, que es tensión en X, sobre cateto adyacente, que es tensión en Y, por lo cual tensión en X es tensión en Y por tangente de 30 grados. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando observamos acá la componente de la tensión en el eje Y se iguala con el módulo del peso. En el eje Y la fuerza neta es nula. La fuerza neta es distinta de cero o no nula en el eje de las X. Esta componente es la que igual y la que proporciona la fuerza centrípeta para que la partícula describa un movimiento circular. Entonces, si la componente de la tensión en Y es igual al peso, nosotros podemos plantear acá tensión en X es igual a M por G, que es igual a la tensión en Y por la tangente de 30 grados. Y esa es la fuerza centrípeta. Ahora, de este lado tenemos que fuerza centrípeta por la ley fundamental de la dinámica es, un poquito, voy a poner así, aceleración centrípeta es el cuadrado de la velocidad tangencial sobre el radio, por lo cual sustituimos acá y nos queda que fuerza centrípeta es masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Quiere decir que esta expresión tiene el mismo valor que esta. Entonces venimos y planteamos que masa por el cuadrado de la velocidad sobre el radio es igual a masa por gravedad por la tangente de 30 grados. Podemos cancelar las masas y se puede calcular el radio, porque acá tenemos 24 centímetros. Voy a acomodar un poquito esto, voy a dejar así el cuadrado de la velocidad, R paso para allá, RG por tangente de 30 grados. Cuando vengo y reproduzco esta figura queda así. Acá tenemos 0,24 metros, que son 24 centímetros, que es la longitud del hilo. Y acá tenemos 30 grados. Y este CR, que es el opuesto. Por lo cual R se vincula con la función seno. Va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo, o sea 0,24 metros, 24 centímetros el equivalente, por el seno de 30 grados. Por lo cual tenemos que nos da 0,24 por seno de 30 grados, nos da 0,12 metros. O sea que el radio es de 0,12 metros. Por lo cual
Cuando venimos acá a esta expresión, si queremos la velocidad tangencial en módulo, el cuadrado pasa como una raíz y nos queda radio 0,12 por 9,8 por la tangente de 30 grados. Entonces la velocidad tangencial queda 0,12 por 9,8 por tangente de 30 grados y nos da 0,68 metros por segundo. Entonces ahí sí queda determinada la velocidad tangencial. Voy a hacer repaso de esta cuenta. Nos quedó 0,12 por 9,8 por tangente de 30 grados raíz 0,82. No, me faltó la raíz cuadrada. Acá da 0,82.